gestión transversal. Entonces por ahí se pierde un poquito, pero sí se hace. No son tantas mesas y tantas funcionalidades para tratar. ¿Por qué? Porque se tiene un software que es más chico, ¿sí? La parte web se gestiona con 2 mesas. Hay una parte premium que recién comenzó, ¿sí? Que tiene funcionalidades para usuarios que van a empezar a pagar, ¿sí? la gestión. Y una parte mobile, ya que la parte mobile también. ¿Vieron que llovió? No sé si llovió. No vi que, pero estaba muy frío después del sol. Yo salí a caminar a las 7, como ayer salí a producir, pero los chicos por al lado, no lo regresó. Yo no hice nada. Así es que por eso que la doy, porque se está trabajando de esa forma en varias empresas grandes. Si ustedes van a trabajar en Mercado Libre, van a trabajar así. Si van a trabajar a Galicia, van a trabajar así. Y varias organizaciones van copiando, ¿sí? ¿Por qué? Porque con la pandemia se aceleró lo que se llama transformación digital que estaban haciendo varias organizaciones. ¿Dónde está? Supongo que lo que quiera es los iniciales. Bien, entraron 3 grupos. Hubo un grupo de alumnos que ni siquiera yo los puse como grupo 7, que no se contactó con nadie y son los que quedaban vacíos en la lista. Así que esos alumnos tienen que entregar el trabajo práctico, ¿sí? Y después está el grupo 2, que todavía no entregó, me parece. Claro, pero la idea era trabajarlo hoy. O sea, ustedes igual estuvimos investigando y todo, lo demás entregamos, teníamos otras materias y no pasa nada. La idea era trabajarlo hoy, pero como no entregaron todo, lo trataremos la semana que viene y voy a dar ingeniería de éxito. ¿A ustedes qué les parece? En mi caso particular a mí me sirvió bastante porque es como que recién ahora en el equipo al que estoy. ¿Te das cuenta que estás usando esto? Claro, sí. Yo me di cuenta. A mí me pasa, claro, nos pasó el año pasado cuando empezamos a preguntar a los chicos y sí, yo estoy trabajando así, pero vos no tenés idea. ¿Por qué? Porque son desarrolladores y el desarrollador y lo metan en la reunión y se nada más. Y más si empezaste a trabajar en pandemia en la empresa. No, yo lo que quería acotar es que si bien nosotros nos organizamos como grupo, estuvimos armando todo el trabajo práctico, pero los últimos días, por ejemplo el viernes, pudimos congeniar con otro grupo y armar de... ¿Ustedes son de 7? Yo mandé un mensaje hoy diciendo que todo el resto que no se contactó con otras personas. Claro, sí. Exacto. Nos unimos al grupo 5. Nos unimos con ellos. El trabajo lo entregaron. Pero el grupo 5 yo ya lo Sí, ya pero nosotros no estábamos. pasa que nosotros entregamos, ya teníamos terminado el trabajo. Bueno, entonces si vos terminaste el trabajo y la persona que se funcionó después no lo hizo con vos, no pertenece al grupo. No, pero nos vamos, la idea era unificarnos para el Pero próximo ahora ya está. trabajo. No, ahora ya está, llamamos los grupos. ¿Cómo van a tener un grupo para cada trabajo práctico? Está bien. Bueno, nosotros somos 3 nada más. Claro, por eso. Pero son los que quedaron los que quedaron que no hicieron nada esta semana. Bueno, Yo ya le di, porque ya hace 3 semanas que le vengo diciendo, ármelo grupo y los demás, 3 grupos se organizaron. entregamos los trabajos. Los otros grupos se organizaron, pero hay algunos que se organizó, pero no entregó el TP. Entregaron 3 nada más. Ya están armados y los que están en la planilla Excel quedaron así. El resto que quedó sin anotarse en la planilla Excel quedó todo junto en el grupo 7. Y hoy le mandé mensaje y les dije, ustedes son el grupo 7. Nosotros pasamos a ser el grupo 7. No sé. Si ¿te organizaste en la planilla con otro grupo o no? ¿Cuál? O
sea, chicos, yo soy libre, o sea, somos libres, estamos en una universidad, estamos bien, es la primera materia de la carrera, pero me parece que todos ellos, o sea, los estoy tratando como el niñito de secundaria, prácticamente como para que armen los grupos y demás. O sea, le di 3 semanas. Pero no, está bien. Nosotros teníamos un grupo armado, pero como éramos todos... Pero ¿y por qué no lo pusiste en la planilla de Excel? Es muy simple lo que había que hacer. No, está bien, nos dimos cuenta tarde. Tarde, sí, bastante. Alegre, Silvio. Si no, decime quiénes son las 3 personas, si ya trabajaste, si ya tenías el trabajo listo. Nosotros 4. Claro, nosotros 4. Bueno, entonces entreguen ustedes 4, yo desarmo el 7 y los otros 3 capaz que no tienen. ¿Sí? Claro, sí, Pero ustedes 4 no estaban en la planilla de Excel de Teams. No lo habíamos sacado. Nunca entraron, o sea... No tocamos la planilla. Okay. Yo sí entré y la vi, pero no... Entramos siempre, vemos el material. Pero ¿por qué no hacen lo que se les pide? Es simple, no había que hacer mucho lío. Puedes entrar y desentrar también. Alegre, Silvio. Encima me hacen poner así que a mí no me gusta. Alegre no está. Antonuccio. Barrio Nuevo. Ragazzi. Además tienen que ser un poco vivos, o sea, si yo veo que hay una pregunta bien respondida en los trabajos prácticos, obviamente voy a sacar esa pregunta para que el video vaya bien, pero ahí te das cuenta de quién trabajó y quién no. Lo mismo les dije, el libro de Pressman es un libro que tiene toda una introducción al principio y al final tiene un resumen con preguntas. Sí, las preguntas están en el libro. Sí. Te detuviste a leerlas para ver si son, porque a veces algunas son muy raras, y para ver, decir, bueno, listo, a ver, la respondo y esto, a ver si esto me queda, porque si está la pregunta es porque es un tema importante. Lo dio la profesora, capaz que lo toman en los parciales. Burgos, Cabré, Centurión, Cepeda, Coletti, Coloca Fiorella, Donato Serena, Rosario, Encina Félix, Enciso Villalba, Esteban Nicolás Alejandro, Falcón Agustín, Fernández Manuel, Presente. Ferreiro Pérez, García Tomás, Gaspio Ramiro, Godoy Alejandro, Agilidad. No. ¿Por qué me lo voy a llevar yo? O sea, después no quiero saber nada. Se entrega por miel porque es la herramienta que se entrega por miel. No se trabaja más con eso. Gracias que tengo estos apuntes que los voy guardando, y lo que sí guardo son los parciales porque son documentos y por ahí los tenés que guardar. No trabajo más, milenio. Vamos a hacer el ayudante de ayer que estaba tomando el parcial conmigo, trajo parciales y me todo. Si los del curso de grado el corregí todo yo. Y me dijeron, tenés razón, del cuatrimestre pasado, del último cuatrimestre, que fue la primera vez que volvimos a tomar examen presencial, no tiralos, no sirven más. Ya está, Graciela lo presentó y la faltante la que cambió, así que no lo van a pedir. Sí, los PP se entregan por miel. Y es la herramienta que es la herramienta de la universidad, Teams, la que empezamos a utilizar porque somos partners de Microsoft, y en pandemia se comenzó. ¿Alguien me graba en las clases?
porque pregúntenme, yo no tengo problema, pero antes de grabar a una persona le tienen que preguntar y pedir, porque no porque vos que funcione o se trabaje hoy en día con una metodología ágil. La más utilizada es Scrum, se puede trabajar, algunos le llaman Kanban, pero porque no saben que Kanban es una herramienta o es una metodología ágil, sí, pero eso lo utiliza como una herramienta dentro de XP porque lo único que lleva es un tablero en el que se va poniendo, es el Trello, un Kanban, ¿sí? Y es una metodología ágil que surgió de las empresas que hacían manufactura en escala, tipo Caro Core, utilizaban en su desarrollo, en su producción, una metodología Kanban. No, estamos hablando de algo que no tiene nada que ver con el desarrollo de software. Estoy tremendo. Así es que, nada, XP sí es una metodología que se llega o se puede llegar a utilizar dentro también como una práctica, la parte de que se trabaja, que se puede trabajar de a pares, ¿sí? Pero no por eso yo estoy utilizando una metodología XP, sino simplemente puedo utilizar una de las herramientas que es el trabajo de a pares. Pero para trabajar de a pares hay que gestionar bien el proyecto y hay que ver el costo-beneficio de tener dos recursos. No se habla ya de recursos, se habla de dos personas que estén trabajando, ¿sí? El año pasado me acuerdo, estaba el Scrum Master de Global, yo dije recursos pero porque me salió. Entonces me dice, ¿te estás refiriendo a la persona? Se hacía en una demo review, pero que estaban trabajando, que son multitudinarias y que están... Sí, me disculpé, a mí me intimidaba ese tipo, pero bueno. Entiendo a lo que va, pero o sea, no es nada del otro mundo, simplemente que se empezó a trabajar o a decir o a referirse de otra manera para que la gente no se sienta susceptible. Pero para una empresa nosotros somos recursos, somos personas a las que se tienen que pagar sueldos. Bueno, la programación de pares. Hay que ver el costo-beneficio de tener dos personas trabajando juntas para el desarrollo de una misma funcionalidad. Yo que cuando fui la PO de algún proyecto en la empresa antes de la pandemia, había un equipo que trabajaba con un lenguaje de muy bajo nivel, porque ahí hacíamos parte del software de una plaqueta que tomaba los datos de las máquinas tragamonedas. Cada vez que ellos iban jugando, cada vez que vos jugás y bajás la maquinita, se mueven unos contadores, ¿sí? De contadores de entradas y salidas, que son con los que se calculan las ganancias y las pérdidas dentro de la máquina tragamoneda y si vos ganás o no ganás, ¿sí? Entonces todo eso se audita y demás. Entonces estábamos trabajando con un software nuevo porque a partir de ahí se hacía el software de gestión de las distintas salas y de todo un casino, ¿sí? Casino, bingo, lo que sea. Así es que, bueno, nada, había alguna que otra historia de usuario que por ahí estaba bueno que trabajaran los chicos juntos. Pero hoy en día, por ejemplo, mis chicos, o sea, el equipo de desarrollo mío, hay veces que se juntan, ¿sí? Dos personas para trabajar una misma historia. Bueno, yo hago esta parte, yo hago esta otra parte, y eso es trabajar de a pares, porque en algún punto o en algún día se juntan los dos y revisan el código, ¿sí? Así es que eso es una práctica muy utilizada como para destrabar alguna cosa que no funcione bien, ¿sí? Digo, que no funcione bien o que están trabados, o incluso para cuando entra un chico nuevo o una persona con un seniority menor, o que recién empieza a trabajar en el proyecto, vos te tenés que sentar a capacitarlo, ¿sí? Así es que hay que tener en cuenta todas esas cosas. Entonces, metodologías ágiles hay muchas, las más utilizadas o las que por ahí yo puedo dar fe que funcionan y que se utilizan son Scrum y, como les comenté ahora, Scrum a gran escala, con una metodología Spotify, trabajando con los escuadrones, se dividen en tribus, ¿sí?
Y, por ejemplo, un proyecto grande se puede trabajar con distintas mesas, que como les comenté recién, el proyecto en el que yo estoy, tenemos dos mesas que trabajan la parte web de la aplicación, otra mesa trabaja la mobile, otra mesa trabaja la premium, y hay dentro de la factory hay dos mesas más que una trabaja lo que es el back office. No, lo que es el back office no, sino es lo que es... No me acuerdo cómo se le llamó, pero por ejemplo, si yo quiero subir a una planilla Excel un mensaje que se tiene que mandar, el mensaje que se va a enviar a los clientes lo trabaja otra mesa, ¿sí? Nosotros trabajamos el front, de dónde sacamos los datos, a dónde los ponemos, y después hay otras áreas de la organización que toman esos datos y lo pasan a los sistemas viejos, ¿sí? Todavía no hay toda una... En este proyecto sí todavía no hay todo lo que se llama lo que es... ¿Cómo le dije recién? No se llama digitalización ni qué. Transformación digital. Todavía no hay una transformación digital completa, ¿sí? Que directamente se trabajen con bases de datos en la nube, que impacte todo ahí. No sé bien si es porque se tratan datos comerciales y datos sensibles con tarjetas de créditos o porque todavía la infraestructura no está de ese modo, ¿sí? Si personal, si Despegar trabaja con este tipo de infraestructura montada en la nube. No sé la parte de facturación, pero bueno, nada, vos cuando compras algo, ponés los datos sensibles, tenés un carrito, el carrito de compra sí tiene que estar con un gateway, sí, que tiene que tener ciertas características por la sensibilidad de los datos que maneja. Si no se paga el gateway, y eso se paga, uno de ellos es decidir, ¿sí? Y si no, hay que tener otro gateway de pago, ¿sí? Otro gateway que funcione de esta manera para manejar un carrito de compras, ¿sí? Vieron que a veces cuando uno hace una transacción de cualquier tipo, no solamente carrito de compras, por ejemplo, cuando pagas Arba, abajo dice decidir. Entonces quiere decir que Arba utiliza o es cliente, no sé si de Banelco, de Prima o qué es, pero o de decidir directamente como producto en sí. Supongo que sí, porque debe ser de pago mis cuentas, algo por el estilo. Yo hace tanto que no trabajo en la parte de pago mis cuentas, que eso habrá quedado... Eso, por ejemplo, es otra factory dentro de la organización donde yo trabajo. Entonces, cada tribu se puede manejar con distintas factories. Por ahí les hago el ejemplo de personal, porque primero porque yo trabajé ahí y porque... es la que por ahí todos pueden llegar a entender, ¿sí? La de factory de personal, del celular personal, de todas las funcionalidades de mobile y de la web, se trabajaban con una factory, y todo lo que es el nuevo portal de Fivertel y todos los otros productos se estaba haciendo nuevo. Primero, el año pasado se había lanzado lo que era el e-commerce, ¿sí? Que si vos querés comprar un celular por personal, vas y lo buscas de ahí. Yo supongo que eso habrá... Yo me fui en agosto y ya estaba funcionando, así que eso habrá evolucionado bastante. No sé, no me fijé, no voy a comprar un celular, no tuve que comprar ningún celular, así que no me quedé ahí. Bien, ¿alguna duda sobre las metodologías, sobre los modelos de proceso de desarrollo? Yo tengo una pregunta. Pregunta Yo tranquila. trabajé en Accenture y trataban de incorporar la metodología Spotify o el método Agile de Spotify, y ahora que estoy fuera lo veo como que lo implementaron mal, digamos. ¿Por qué? ¿Estuviste mucho tiempo en el proyecto? Un año. No me sentí cómodo y la verdad. ¿Pero qué te pasó? No me gustó o sea, vi como una maqueta que te muestran como que en Accenture está todo ok, pero igual el proyecto que me tocó era mal, no me gustó tampoco. No vi posibilidad de crecimiento, no vi mucho estancamiento, y el pasaje de un proyecto a otro se hace muy largo y estás mucho tiempo mirando el techo. Pero te pagan. Pero yo soy inquieto. Te entiendo.
A mí me pasa, pero todavía no encontré la opción para cambiarme. Yo estaba mucho más cómoda en Telecom, pero estaba trabajando para una consultora. Y menos mal que me fui, porque te estoy contando algo personal que no tiene nada que ver, ¿eh? Pero menos mal que me fui porque, por ejemplo, de la consultora se empezaron a ir muchas personas, y Telecom no volvía a tomar un recurso de la misma consultora. Entonces tomaba un recurso nuevo. Y para lo que estaba migrando Telecom, como Ivan o sea, lo mismo Prisma, o sea, no toma más gente, o sea, dependiendo del cargo que sea, no toma gente de consultora. Entonces, yo lo hice bien, trabajaba mejor, me sentía más cómoda, tenía el proyecto de Taquito más en Telecom, sí, pero por un tema de seguridad el año pasado a veces me arrepentía, había días que yo me arrepentía. Pero bueno, nada, es cuestión de crecer. Vos sabés lo que busques. O sea, obvio. Estás cómodo sin hacer nada y te pagan, como decís vos. Y bueno, yo busco el crecimiento, ¿no? Yo busco el crecimiento. Ahora me llamaron de macro, sé que voy a trabajar mejor, por ahí le pasé pero cuando hago el cálculo de ganancia me quiero matar, porque te quedás con 20.000, 30.000 pesos más nada más si haces el cambio. ¿Y te conviene pasarte? O sea, por ahí me conviene darle un poquito al inglés, utilizar el tiempo libre que tengo y trabajar para una empresa de afuera, ya que yo acá tengo un buen cargo. Sí, para una empresa de afuera no vas a encontrar nada acá que se la asemeje. Es muy difícil. Pero trabajas menos también a veces. Sí, bueno, obviamente como... Pero bueno, depende de lo que busques. Sí, obviamente que siempre es personal el cambio. Al principio, cuando se modifica la metodología, por ejemplo, yo trabajaba en el equipo de DXP, que era el middleware, ¿sí? Era el middleware que interfaceaba con todas las empresas. Estaba Fivertel, estaba la empresa de cable, de cosas, entonces se hacían microservicios y eso era bastante técnico y a mí me re gustaba, porque tenías que estar, no por ahí un microservicio que era muy, muy pesado, pero eran microservicios que estaban estandarizados. Ahora hoy me acordé, TMF, con el estándar TMF que utilizan muchas empresas de telecomunicaciones en todo el mundo. Entonces, vos tenés un microservicio que se llama Inventory, otro que se llama Offering, uno que se llama Ordering. El de Offering es para mostrar ofertas, el de Inventory es para inventariar los productos que tiene el cliente, pero todos los productos. Entonces, si vos querés hacer un Inventory, al principio ese Inventory tomaba los datos de todas las bases de datos de todas las empresas, así que imagínate cómo funcionaba. Y se trabajaba con una base de datos en Mongo y se tomaban los datos ahí, pero se tomaban tardíos los datos, porque la base de datos en Mongo se actualizaba, el equipo de BI lo actualizaba una vez por día, ¿sí? Después hay otros más microservicios que son estándares, que ahora ya no me acuerdo, pero esos eran los que más funcionaban, los que más se utilizaban, y bueno, esos mismos se utilizaron directamente con la base, cuando ya se empezaron. Miren que tardaron 5 años en migrar 5 empresas a Salesforce. Y siempre estábamos con el tema, y había semanas y semanas, y yo a veces, o sea, creo que cuando entré de octubre hasta marzo todavía seguían analizando el problema de cuando se discontinúen los microservicios estos y se vaya directamente a Salesforce. Lo hicieron, no importa el costo-beneficio, lo hicieron y lo van haciendo por partes, para los clientes nuevos, para los clientes que están ya todos migrados, para los que no, porque en algún momento Salesforce se transformó en un bloqueante, pero lo terminaron haciendo y lo sacaron así porque no se podía mantener más. Lo mismo el e-commerce, ¿sí? Entonces llega un momento en el que tienen que tomar decisiones y a veces las decisiones de la alta gerencia no coinciden con el lugar donde vos estás trabajando. Entonces a mí me pasó de quedarme sin trabajo trabajando para consultora en DirecTV, porque lo compró otra empresa y dice, bueno, todos los proyectos que están, generalmente en la Argentina se tiende a hacer eso, de tener los proyectos estancados y las consultoras siguen cobrando, total, la plata sigue bajando. Entonces, ahí sí tenés recursos que por ahí están ociosos,
y demás, pero después viene alguien de arriba y dice, lo cortó, Telefónica se fue. Telefónica se fue y no sé qué está haciendo la gente de Telefónica. ¿Entendés? Entonces, por eso, yo al principio del proyecto de Telecom, a mí me llamaron, siempre me llamaban y nunca aceptaba y me quedaba donde estaba. Me pasó de pasarme justo, esta consultora tenía varios trabajos, varios clientes, tenía uno, como un cliente era Galicia, entonces dije, bueno, voy a apostar y me voy a pasar, no me voy a quedar cobrando nada porque llegó la pandemia y yo llegué hasta agosto, septiembre y ya ahí con la inflación no me quedaba, o sea, vos fíjate que yo pasé de cobrar X cantidad de pesos a X al cuadrado, ¿entendés? O sea, me cambié, pero y aposté, y por suerte aposté y vino otra cosa mejor, pero por ahí también ahora no hago lo mismo que hacía en Telecom, que era más técnico, que a mí me gustaba. Entonces son decisiones que uno va tomando y por eso está bueno tener un título, por eso está bueno tener experiencia en distintos, toquetear varias cosas. Accenture es una muy buena consultora. Yo nunca fui a Accenture, pero entiendo lo que te pasó, pero hay proyectos exitosos Sí, de este el de tipo. Galicia dicen que es el mejor, por ahí... Galicia es el número uno en la forma de tratar a las personas. Sí, estaba como segundo puesto después de Mercado Libre, pero como... ¿Vos decís que Mercado Libre también trata bien a la gente? No sé por qué no... A ver, Yo hice la entrevista, me hicieron hacer de todo. Me tomé toda una noche para hacer el challenge que me pasaron, para que me respondan después de un mes de la devolución. Sí. Bueno, todas esas personas, tengo muchos compañeros el año pasado que les pasó lo mismo y el año pasado las llamaron, porque el año pasado estaban a full. Claro. Entonces el año pasado las llamaron y entraron y obviamente que se fueron. ¿Por qué? Porque pagó mucho, estaba Mercado Libre, nada, lo que no ganó en pandemia, porque ya tenía todo preparado para hacer todo lo que hizo. ¿Entendés? Entonces no le costó, no fue esfuerzo. En cambio en las otras empresas como la que yo estoy, sí, obviamente te cuesta un montón porque no estás preparado. ¿Por qué? Porque todavía te seguías manteniendo tu estructura y no se tomaban decisiones como para invertir en infraestructura y en forma y en formar equipos. Pero bueno, nada, son decisiones. Yo no sé si me iría a Mercado Libre, porque si dicen, es como, bueno, Logan también. Logan es bueno, pero te hacen trabajar mucho. Es muy parecido a Accenture. Por eso, te hacen trabajar mucho al principio y supuestamente... Bueno, según alguien que me comentó, capaz que mañana estoy trabajando en Mercado Libre, pero yo, por ejemplo, tiro. Ahora me di cuenta que mi CV no estaba actualizado porque tengo 2 trabajos que hoy lo actualicé. Pero, por ejemplo, no me iría de acá a trabajar en un lugar donde no me siento segura, por ejemplo. Pero bueno, nada, o sea... ¿Pero segura en qué sentido? Porque vas a tener seguridad en tu seniority, o seguridad monetaria, seguridad... En todo, porque estoy con un convenio bancario y demás. Y bueno, entonces no hay... Pero no estoy cómoda, ¿verdad? No me gusta, ¿entendés? Entonces, pero bueno, o sea, le tomo el lado positivo porque el equipo marcha sobre ruedas. Tuve un ratito en otra mesa que está todo un desastre, que yo les comenté la otra vez que había un chico que, o sea, incluso ahora se sube a las reuniones, es un pibe que desarrolla front nada más. Y opina de todo, ¿viste? O sea, nada, capaz que le da la... Yo desarrollando front soy technical lead, o sea... No lo menosprecio, pero por ejemplo te digo que lo están subiendo a las reuniones que tienen los POs con la gente de UX, porque no sé para qué. Pero bueno, nada, yo no digo nada porque yo no tengo poder de opinión ni nada, ¿viste? Hasta ahora, o sea, ¿qué hacemos en esas reuniones? Vemos, decimos, bueno, ¿quién va a trabajar? ¿Qué necesitamos que trabajen para el siguiente sprint que esté? Porque las pantallas y los mockups y los prototipos tienen que estar sí o sí para que los chicos puedan tomar las tareas, ¿no? Pero no sé para qué lo suben a la reunión, ¿entendés? Le están pagando. Pero bueno, yo no me sentía cómodo con ese equipo. Entonces también me vino bien que me hayan sacado, porque para mí era más trabajo con el mismo seniority que para el mismo puesto. Yo quiero trabajar de otra cosa.
¿Entendés? Pero bueno, nada, o sea, ahí depende de lo que... Como desarrollador van a tener trabajo siempre y si hay mucho que se busca para afuera, pero tenés que tener que ser completo, ¿sí? Con un seniority alto como para, qué sé yo, creo que están pidiendo 35 o 45 dólares la hora. Sí, no sé. Incluso el líder técnico de la empresa donde yo trabajaba antes, que es mi amigo, le costó un montón conseguir trabajo, pero yo no sé por qué. Hay otros chicos de ese mismo equipo que se formaron, aprendieron inglés, porque su meta era irse el miércoles y trabajar para afuera. Sí, con inglés avanzado y conocimiento de tecnología conseguía mucho. Por eso, así que nada, o sea, hay mucho de los puestos de trabajo que se dieron fue porque las empresas grandes, tipo Ualá y otras empresas que empezaron a manejar medios de pago y manejar billeteras, explosionaron en la pandemia y incluso, por ejemplo, yo tengo un ex compañero que está trabajando en agropago. Capaz que todavía está trabajando para Molino o Río de la Plata, no sé si existe todavía, pero para pagar billetera, para pagar ese tipo de cosas. No sé de qué se trata, pero bueno, los demás están trabajando en otros lugares, pero bueno, muchos de mis compañeros que son muy técnicos se fueron a trabajar a Mercado Libre y habían participado en alguna reunión y eran mi equipo, era mi célula, era mi pod. Y yo sufría porque yo era la que llevaba acá, o sea, yo era la funcional que fui quedando y por ahí eran los que más me ayudaban a mí, por ejemplo. ¿Viste? Si vos estás preparando un sprint y estás, Juli, necesito esto, qué sé yo, bueno, nada, primero se fue Julián, después se fue el otro, después se fue Yanni, después se fue todo. Y los que no se fueron a Mercado Libre se fueron a vivir afuera. Uno se fue a España, de repente sí se fue a España, que también es muy bueno, pero era venezolano, y los padres estaban viviendo en España. Entonces, volver a Venezuela no iba a volver. Entonces se fue a España y de repente me llega un mensaje de que estaba viviendo no sé dónde. Y otro de los chicos tenía la novia que es italiana, que también es venezolana, que es muy... hicimos la verdad y habíamos hecho un buen equipo. Y esa célula se integró y la mayoría se fue a Mercado Libre y todavía no llegan. Más pasaron unos mensajes del otro día de las oficinas. Se ve que van a empezar a volver a Telecom. Dice que parece Soy Leyenda. Volvieron las oficinas, están limpias, pero parece Soy Leyenda. Que a mí me pasó la primera vez que fui a las oficinas. Que claro, vieron cuando llegó el día del jueves, ese famoso, creo que fue el 20 de marzo, que no se podía ir más a la oficina, quedaron todos los termos, quedaron todo lo que vos dejaste en cada parte de la oficina, quedó así, pero quedó todo sucio. Entonces yo fui para que se me colgó la máquina, fui un día que tenía que ir el de redes, me lo formateó, no sé qué hizo, y me quedé todo el día hasta que me terminó la máquina y me fui, y bueno, nada, después la otra vez que fui a devolver todo. Pero parecía, la otra vez que fui ya estaba limpio, pero el primer día que fui estaba todo sucio. Era cómico, pero bueno. Nada, yo creo que va a quedar como una anécdota, esperemos que quede como una anécdota. Bien, vamos a ver la parte de ingeniería de requisitos, sí, orientada al cliente. Yo les pasé, tienen subido un archivo que es este es el apunte viejo que yo utilizaba en la cátedra de ingeniería de requisitos. Pero bueno, tiene todo un proceso, ¿sí? De la obtención de requisitos con una técnica orientada a escenarios que igual yo se los pasé filtrado. El que dice ingeniería de requerimientos, sí. Creo que tienen el capítulo 1, 2, 3, 4 y nada más. Y después ya el punto 5, según es la orientada al cliente en el que se busca otra cosa.
En realidad es que esto es parte de la materia de la carrera que no... Bueno, a ver, para ustedes, o sea, todos estamos de acuerdo que la ingeniería de requisitos o de requerimientos, ahora les cuento cuál es la diferencia entre requisito y requerimiento. Es la primera fase, ¿sí?, de, por ejemplo, el modelo de proceso en cascada, ¿sí? Entonces, lo ideal, bueno, yo les había explicado que Royce no es que determinó o dijo que las fases tenían que ser así, sino que lo único que hizo fue describir un modelo, un proceso ideal para construir los requisitos, ¿sí?, en el que primero se deberían tener completos, ¿sí?, todos los requisitos del software, tanto funcionales como no funcionales, los requisitos del sistema, los requisitos del software. Después por ahí hacer una etapa de modelado para comenzar el diseño, ¿sí? La ingeniería de requisitos surgió un poco después de lo que fue la crisis del software y obviamente tiene que ver con los conflictos que se tenían en esas épocas, ¿sí?, para construir software y obviamente a medida que iban teniendo más experiencia se daban cuenta de que obtener algún error en los requisitos que se empezaban a construir era más costoso cuanto más avanzado el proyecto estaba. Entonces, al principio, ya en la década de Royce, ¿sí?, en la década en la que Royce publicó el modelo en cascada, todavía no había lo que se llamaba ingeniería de requisitos, ¿sí? Eso surgió también después de la crisis del software. A ver si aparece el año. Ahora lo voy a encontrar, pero debe ser en la década de los 80 más o menos. En el que se dieron cuenta, de, a medida que fueron avanzando los proyectos y el desarrollo y la experiencia, se empezaron a dar cuenta de que se necesitaba trabajar en un proceso específico para obtener los requisitos y que estos requisitos estén bien explicitados, ¿sí?, o bien descriptos para construirlos. ¿Por qué? Porque había deficiencias en la obtención de estos requisitos y recién, si uno utilizaba el modelo en cascada o el modelo incremental o lo que sea, si utilizabas el modelo en cascada, hasta que no saliera por producción, el cliente no iba a ver el producto. Con los otros modelos de proceso de desarrollo, sí, pero fíjense que fueron publicados en el 80 o en el 90 recién. Entonces, durante todo ese tiempo seguían teniendo problemas con los requisitos y comenzó a surgir la ingeniería de requisitos, que ni siquiera hoy en día se tiene en cuenta, o no, a veces no se sabe que hay una ingeniería de requisitos. Por ejemplo, profesionales que se recibieron de analistas hace muchos años, ¿sí? Quizás ahora no hay tantas personas con esa edad, pero sí, todavía siguen habiendo personas que vos le decís el modelo en cascada y saben que es análisis, diseño, desarrollo, lo van diciendo de alguna manera así, pero el análisis es parte de la ingeniería de requisitos, ¿sí? ¿Por qué? La diferencia que hay, la diferencia que hay entre el análisis y la ingeniería de requisitos es que el análisis diseña modelos gráficos, ¿sí?, y que trabaja en sí para los requisitos que va a utilizar luego el diseño. En la carrera de ingeniería hay una materia que se llama análisis y es verdad, hacen los modelos de análisis, ¿sí?, para que después lo tome
El diseño. lo tome el diseño. Por ejemplo, el modelo de análisis, el modelo de clases de análisis, el modelo pues, o sea, siempre lo que esté en análisis tiene un nivel de abstracción más alto que un diagrama que se realiza en el diseño, ¿sí? Y la ingeniería de requisitos viene a romper quizás esa forma de modelar o de utilizar modelos gráficos para trabajar con modelos en lenguaje natural que estén más orientados a la forma en que se comunica el cliente. Por eso, IBM cuando trajo a Jacobson para trabajar con... le faltaba algo para especificar los requisitos o para especificar las funcionalidades y trajo a Jacobson, creo que era Jacobson, sí, que era el que había trabajado con los casos de uso, ¿sí? Los casos de uso son la forma que tiene UML, pero son los casos cuando uno hace casos de uso, está hablando del software que se va a construir, ¿sí? Entonces yo puedo hacer un caso de uso, el modelo de casos de uso o el diagrama de casos de uso de las funcionalidades que yo voy a construir o que voy a modificar para el funcionamiento, y con eso comienzo a realizar un modelo de clases, un modelo de despliegue y demás, y para hacer la arquitectura del software, ¿sí? El diagrama que se utiliza para hacer la arquitectura del software es el diagrama de clases, pero la entrada al diagrama de clases sigue todo el contexto del software y son los casos de uso. Y el modelo de análisis, el modelo de clases de análisis. Bien, entonces cuando uno estudiaba computación, no sé cómo se llamaban las carreras hace muchos años, primero aprendía, o sea, hace muchos años, primero se aprendía más hardware que software, que el desarrollo de software en sí. Después comenzaron a trabajar o a aprender, ¿sí?, a diseñar o a construir software con el modelo, con diseño estructurado, en el que los modelos eran el DFD y por ahí no había DAL en ese momento porque se trabajaba con archivos, ¿sí? Los datos estaban trabajando. Tienen que ver, ahora volvimos a todo eso, porque vos en un JSON mandás datos y con otra estructura, pero mandás un conjunto de datos. Pero bueno, cuando se empezaron a trabajar con las bases de datos relacionales y se empezó a trabajar con objetos, se pasó a trabajar con UML. Y antes se trabajaba con el diseño estructurado, con un lenguaje estructurado en el que los modelos eran el DFD y demás. Bien. Tienen distintas definiciones acá de lo que es un requisito, pero un requisito no deja, o sea, un requisito es algo que tiene que estar descrito y algo que uno se compromete a realizar en la construcción del software. Un requerimiento es una petición o algo que solicita un usuario o cliente. Es una necesidad o una petición que necesita un usuario o cliente. Esa es la diferencia que hay entre requisito y requerimiento. Perdón, ¿es una necesidad que dijo? Es una necesidad o algo que se necesita que se necesita que se construya para que haga un software, y que la necesidad siempre la tiene un cliente. Gracias. Entonces en el apunte tienen el gráfico de lo que es requisitos versus requerimientos, y habla de un contexto del mundo real en el que al proceso para construir requisitos, ¿sí?, entran los objetivos del sistema, los requerimientos y la información del contexto o del universo de discurso. Entra la cajita, tienen ese dibujito dentro de la cajita, y ¿qué es lo que sale? Los requisitos del software, como sean, en una lista de requisitos priorizada, en una lista de requisitos, o se puede trabajar con una especificación formal, que es la especificación de los requisitos funcionales y no funcionales.
Algo que está bueno que dice acá es que con frecuencia se supone que todo pedido, demanda o necesidad presentada por los clientes y usuarios se traslada automáticamente al software. Sin embargo, esto no es tan así. Es muy probable que ustedes para lo que se llama relevar, que no es así, utilicen alguna de las técnicas de licitación. A ver, la primera actividad de la ingeniería de requisitos se llama licitación. Para licitar se analizan distintas fuentes de información dependiendo del contexto en el que se va a construir el software. Y si yo estoy haciendo un relevamiento para un software, por ejemplo para Spotify, para la aplicación de Spotify, pero en África. Entonces, yo voy a ver si a las personas que trabajan en África les gusta el botoncito o que se cree una lista o no. Entonces, para hacer eso, yo tengo que ir a entrevistar a todos los usuarios de Spotify. No, para eso se utilizan otro tipo de técnicas de licitación que son encuestas, ¿sí? O un estudio de mercado, por ahí. Entonces, dependiendo del software que se esté construyendo, del requerimiento del cual se trate, del contexto de ese software, hay distintas técnicas de licitación para poder realizar. La más utilizada es la entrevista, pero no siempre el cliente es un usuario final. O la voz del cliente puede ser alguien de la gerencia. En el caso en el que yo trabajaba para hacer el software de la plaqueta esa que tomaba los datos de las máquinas tragamonedas, mi cliente era el dueño de la empresa, que él hace 20 años, cuando se recibió de ingeniero, se juntó con otro ingeniero y dijo, bueno, vamos a hacer el software para gestionar los casinos. En realidad, bueno, no importa. Había uno que había trabajado en otra empresa y se trajo el software para la gestión, así que ahí empezaron, pero después todo eso empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque se empezaron a ver tótems, ¿sí? Así, entonces pero cuando uno va a la caja, yo nunca fui a un casino, fui una sola vez a uno de Merlo a jugar a una maquinita que no tenía idea, ni siquiera tenía idea de lo que funcionaba, pero sé cómo funciona la máquina. Entonces, cuando vos vas, pones plata a la caja y te tira un ticket para no manejar plata. Entonces eso se llama TITO, Ticket In, Ticket Out. Todo eso tiene un software. Lo mismo, el ticket que te tira la máquina también tiene que tener una máquina. Bueno, todo eso, sí, eso después lo hicieron los dueños de la empresa y entonces traían las máquinas, las gestionaban y bueno, si la empresa o el casino utilizaba el software nuestro, te compraba la tiquetera nuestra, digo yo, hace 1000 años que ya no trabajo. Bueno, entonces para esta empresa todo el software que se necesitaba, todos los requerimientos que entraban, hay que analizarlos, gestionarlos, ver si son viables o no son viables. Entonces por eso es lo que dice acá el apunte, que no todo lo que entra o que te pide el cliente se realiza, ¿sí? Sí, vos tenés en cuenta una funcionalidad, pero hay veces que tenés que gestionar si es viable o no es viable con la tecnología que se te da. Generalmente, hoy en día, el cliente, que es el PO y que es parte del equipo, sabe muy bien qué necesita el cliente y sabe si es viable o no es viable, ¿sí? Por ahí, a veces hay que hacer alguna que otra. Por ejemplo, yo ahora estoy trabajando con los postnet, ¿sí? Los postnet tienen distintas funcionalidades y no solamente es la de pasar la tarjeta para que se cobre, ¿sí? No, puede llegar a tener otra funcionalidad que es que se le pase la tarjeta de débito y te permita extraer dinero de la caja, ¿sí? Entonces eso se llama cash, extra cash o algo así, que es lo que tienen los supermercados cuando vos vas a la bueno, o sea, eso te lo permite los aparatitos donde se pasa la máquina. Y otra es que se haga el cambio de moneda. Vos podés pagar dólares y que te haga el cambio, a mí me lo tiró el apego, me dice, fíjate si esto es, a ver si suma o no suma a las empresas, pero yo no sé cuál es el objetivo de ella que tiene, ¿sí? Sí trabajamos con una funcionalidad que se llama
no es reconfigurar, pero es algo parecido, no me sale la palabra, que lo que hace es agregar, o sea, se tiene que programar el POSNet para que me pueda dar, para que me pueda aceptar, por ejemplo, una tarjeta nueva, tarjeta naranja, que es una de las nuevas tarjetas que se está utilizando mucho en el mercado, y otro tipo de tarjeta. Generalmente la empresa trabaja, o sea, dependiendo de la marca del POSNet, por ejemplo, el Mercado Libre, yo no sé si trabaja con todas las tarjetas o también tuvo que utilizar o hacer o algo así, o si como Mercado Libre trabaja con todas las tarjetas, nosotros también tenemos que salir a modificar el software que tienen los POSNet para que acepte esa marca. Nosotros lo llamamos marca. Así es que pregunté a ver si lo utilizaban en otro sistema que también lo utiliza. Mira, nosotros no lo utilizamos directamente, se cambia, se pide un cambio de POSNet para ese caso, ¿sí? Yo supongo que será para los lugares para los lugares donde hay mucho comercio, ¿cómo se dice? Turistas, no me saqué la palabra, porque si no yo no voy con dólares a comprar, ¿sí? Así que ¿es viable la funcionalidad? Sí, es viable la funcionalidad, pero tenemos que hacer consumir varios servicios, porque yo le dije, mirá que tenés que fijar, tenés que fijar si el POSNet acepta ese cambio, si el modelo acepta el cambio de... Vos no le podés poner una funcionalidad a todo el mundo, porque la experiencia de usuario no va a ser la misma para todos los que tengan el POSNet. Si son personas que recién compraron el POSNet, sí, capaz que esa marca acepta porque es una marca nueva. Pero digo, mirá que vas a tener una mala experiencia para las personas que hace mucho son clientes nuestros, y le digo, no es consumir un solo servicio y mandarle cosas, te va a fallar. Y después nosotros de nuestro lado le tenemos que mandar un mensaje de que falló y que no es tan así. Entonces cuando vos fallás y le das una experiencia negativa al usuario, también lo tenés que medir. Entonces es viable, sí, pero mira que vas a tener que primero fijarte si qué funcionalidades. Hay un servicio en el que vos ves cuáles son las funcionalidades que tiene ese POSNet. Primero tendrías que fijarte eso, después si no lo tienes sí que se puede hacer. Entonces ahí ya está, eso para hacerlo bien. Y después, si no lo tiene, tendrías que hacer otra cosa. Y digo, si vos querés tirarlo, sí, consumimos un solo servicio, le tirás y que no te importe la experiencia de la otra persona. Bueno, lo vamos a revisar a ver si lo hacemos o no lo hacemos. Yo le sigo preguntando todos los días a ver si lo tengo que hacer, porque yo le tengo que pedir los JSON para pasarlo por el Postman, ver qué datos necesito, qué otros datos no. El servicio ya lo consumimos, pero hay que hacer otras cosas también. Y yo no creo que lleguemos en TQ a hacer esa funcionalidad, pero yo ya la evalué. Entonces, no todos los requerimientos, en este caso la voz del cliente la tiene mi PO. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se lo pidió otra persona, pero ella no tiene visión por ahí, entonces tira cosas así, porque para eso están los POs, ¿sí? Para darle valor al negocio. Entonces es otro ejemplo de por qué a veces no es viable o se decide no sacar una funcionalidad que sí se puede realizar a producción. ¿Por qué? Porque el costo-beneficio hay que evaluarlo. ¿Y qué es lo que dice acá? La aceptación incondicional de un pedido, demanda, necesidad. Y miren que esto está basado en otro tipo de software, pero sigue siendo viable. Lo mismo que el libro de Pressman. El libro de Pressman es un libro viejo, pero las cosas que dice siguen siendo siempre. Se pueden llegar a tomar para otro tipo de desarrollo de software, de otro tipo de software. Demanda, necesidad por parte de los ingenieros de requisitos podría requerir soluciones tecnológicas. Bueno, en este caso no son inexistentes o otro tipo de presupuestos, cronogramas inviables. En este caso no es tan extremo, pero sí es real. O crear dificultades políticas, legales o éticas. Entonces hay que tener en cuenta y hay que hacer un análisis
Entonces yo ocupé mi tiempo, dije, mira, sí se puede hacer, tenés que hacer esto otro, pero ahora es como que el trabajo está un poquito más allanado. A mí me pasaron un Swagger que tiene varios servicios, y le digo, mira, este lo puedes usar, este lo puedes usar, pero mira que para hacer una sola cosa necesitas consumir 3 servicios, y por ahí no es viable. Así es que, pero todo esto no lo teníamos antes en ese tipo de documentación. Antes tenías que ir a tocar la puerta de las personas para ver si tenían o no tenían esa funcionalidad, porque vos por ahí era como más cerrado a veces, eran como más cerradas a veces las oficinas o los proyectos en sí. Así es que nada, hoy día es como que se puede trabajar mejor con esa forma de cuando vos necesitas o dependés de otra área. Entonces, ¿todos los requisitos de un cliente se hacen? No. Generalmente se necesita, a veces que vos tenés que decir que sí siempre, ¿no? Pero bueno, negociás cuándo lo vas a sacar. Pero para trabajar los requisitos en sí, hay que hacer todo un proceso, por eso esta cajita cerrada, hay que hacer todo un proceso que lleva tiempo y que lleva esfuerzo de personas, ¿no? Y bueno, hay que tener en cuenta el objetivo. Por ahí no es el objetivo del sistema, pero es un subobjetivo del sistema. Entonces yo a Florencia a mi PO le tengo que preguntar, ¿cuál es el objetivo de hacer esto? ¿Cuál es el requerimiento? ¿Sí? Permitir que todos los usuarios que tengan que se unan a la plataforma puedan utilizar o puedan solicitar que un postnet pueda tener la funcionalidad de cambio de moneda. Y la información del contexto, ¿me sirve o no me sirve para todos los usuarios? ¿Me sirve para todos los modelos de postnet que haya o todos los segmentos de clientes que haya? Bueno, en lo que sigue y habla de todo lo que es el objetivo del sistema, que yo lo expliqué en 2 ejemplos bastante explícitos: la información del contexto, requerimientos, propuestas y todo lo que sigue después lo pueden leer ustedes mismos. Acá tienen un recuadrito que habla de la diferencia que hay entre requerimiento, requisito y lo que es una especificación. Y algo que es muy importante y que yo lo venía comentando yo hace rato es que ¿por qué no funciona hoy en día o por qué no es performante un modelo de proceso en cascada para cualquier desarrollo de software? ¿Por qué? Porque los requisitos en un 90% de los casos son cambiantes. Entonces se modifica, evolucionan. Y es lo que dice acá, que los requisitos siempre existen, los requisitos cambian, los requisitos pueden manifestarse de forma implícita o explícita. Es decir, puede venir un cliente y decirte yo necesito tal cosa. Entonces se manifiestan de forma explícita. Pero hay requisitos que yo como ingeniero, como analista, como trabajador del medio necesito obtener o me tengo que dar cuenta, ¿sí? Si yo estoy ingresando una fecha, el cliente me va a decir, yo quiero que esto esté habilitado en un periodo de tiempo. Entonces le tengo que preguntar qué, por qué, cómo. Entonces esos requisitos no van a estar implícitos, no van a estar explícitos, son implícitos y los tengo que obtener yo. Entonces hay algunos requisitos que no me los va a decir el cliente. Lo primero que me va a decir son las funcionalidades. Hay otras funcionalidades que yo me voy a dar cuenta que voy a necesitar. Y hay otras funcionalidades. Un requisito no es una funcionalidad. Una funcionalidad o caso de uso tiene varios requisitos. ¿Sí? Funcionales y no funcionales. Y un caso de uso, en el flujo normal, puede ser que haya un requisito solo. Pero después voy a tener excepciones o voy a tener flujos alternativos y en esos casos
o incluso en cada paso de los requisitos, en cada paso del caso de uso puedo llegar a tener requisitos no funcionales en las restricciones. Por ejemplo, si yo estoy ingresando un dato, tiene que tener una restricción. Ese dato, ¿cómo tiene que ser? Alfanumérico, de cuántos caracteres tiene que aceptar, X, etcétera, etcétera, etcétera. Después, ahí el punto 2 habla de la importancia de los requisitos en el desarrollo del software. Esto es un poquito de historia y habla de lo que se llama el universo de discurso. Todo a lo que se refiere el contexto del software se desarrolla e incluye todas las fuentes de información y todas las personas relacionadas con el software. El universo de discurso se refiere a todo el contexto en el que el software se va a desarrollar, todas las personas y todos los roles que se desempeñan en esa área. Bueno, nada, el contexto, universo de discurso, no es lo mismo, pero el universo de discurso contempla el contexto del software en el que se va a desarrollar. Y después habla un poquito de historia. Acá tienen lo que habíamos hablado, habla del modelo Mizuno. No lo voy a tomar, pero léanlo porque está bueno. Y habla más que nada de lo que yo les venía comentando al principio, de que a lo largo de los años se necesitó tener una ingeniería de requisitos o trabajar más con los requisitos para que ese software que se construya con los requisitos necesarios y los que necesita el cliente. Y habla de los errores, ¿sí? La evolución de los errores según los años y cómo influye en la construcción de los requisitos y en el retraso. Todo esto se estudió porque tiene que ver con los reportes que hablamos la vez pasada y con la cantidad de proyectos que llegaban a buen puerto a lo largo de los años. Y habla de que los errores, cuanto más tarde se encuentren, más difíciles son de corregir, y más cuando sale la producción. Por eso, las metodologías ágiles, como más allá de que pasen por todo un flujo o una forma de trabajo en la que, primero, en los equipos hoy en día, cuando hablamos de una metodología Spotify o en los equipos que les comentaba anteriormente, la semana pasada dije de que había un equipo de UX, que yo trabajaba con 1 o 2 semanas de anticipación en las historias de usuario que van a trabajar, que planificaron ayer los chicos, ¿sí? Entonces hay todo un proceso previo a la planificación de un sprint o de las historias de usuario con respecto a cómo se trabajaba anteriormente. Porque en el apunte habla de que las planificaciones eran de 8 horas. Hoy en día las planificaciones son de 40 minutos. ¿Por qué? Porque hay todo este proceso y este adelanto se mejoró en el proceso que se utilizaba para Scrum. Hoy en día no llego a la planificación y estoy 8 horas planificando una historia de usuario para desarrollar en 15 días y viendo si es viable o no es viable. Todo eso se hace previo y al equipo de desarrollo no se le involucra. Primero hay alguien de análisis, alguien de UX que va gestionando cómo va a ser el flujo, van a ser el flujo de trabajo, cómo va a ser la experiencia de usuario, si es viable técnicamente, a ver si los microservicios funcionan, no funcionan, cuáles son los datos que yo necesito traer, si son viables o no viables, mucho antes de que pase al backlog y sea una historia de usuario. Entonces todo eso evolucionó, ¿sí? Por eso es posible. Por tener equipos con un DevOps y por tener equipos que trabajen con integración continua, es posible que cada 15 días haya un deploy a producción. Si no, era totalmente imposible y los despliegues a producción nunca funcionaban.
por más manual que vos tengas de deploy, por más que te quedes toda la noche, yo recuerdo la chica que trabajaba conmigo, que era mi jefa, le traía, se quedaba toda la noche con los chicos cuando había deploy. Y a mí no me tocó nunca hacer todo eso. Y anoche los chicos se quedaron, sí, yo no me quedé probando porque para eso estaba la PO, o el equipo, no, ni siquiera el equipo de testing, estaba la PO y estaban los POs y pero sí, en algún momento me ha pasado participar de algún despliegue, generalmente era por la noche y había un QA que decía si se salía o no se salía, que hacía una prueba, un smoke test, entonces si todo lo que se había escrito en el despliegue funcionaba, se salía a producción y si no, se volvía atrás. Igual que se vuelve atrás. ¿Y por qué se volvió atrás? ¿Y por qué no? Entonces ahí nada. Así que había que trabajar sí o sí, pero existían ese tipo de despliegues. No sé cómo se hace hoy en día los despliegues en los trabajos en los que están trabajando ustedes, pero ahora, por lo que me toca a mí, y ayer se quedaron porque había que salir con toda la plataforma porque se cambiaba la marca. Si no, generalmente se sale lo que se desarrolla en 15 días, se sale a producción el miércoles después de finalizar el sprint. ¿Qué hora es? Ok. Así es que lo que sigue es parte de la evolución de errores, un poquito de historia, lo tienen que leer. Como el punto 2.2 de la evolución de los requisitos. Se puede tomar alguna pregunta de ahí y vamos a el punto 3. ¿De evolución entonces lo tienen en cuenta para el parcial? Sí. Es como leer Pressman, si querés yo te leo todo eso. O sea, es más de lo que yo dije. O sea, es más con información más clara y más precisa. Pero es lo que yo dije resumido. Así es que, bueno, nada. ¿Qué es la ingeniería de requisitos? Es una disciplina que procura sistematizar el proceso de construcción de requisitos. ¿Se puede sistematizar? Sí, se puede sistematizar, pero no todo se hace de forma sistemática, ¿sí? Como les comenté anteriormente, por qué surge la ingeniería de requisitos en contraposición al análisis es porque se necesita comprender mejor cuál es la necesidad del cliente y para eso se trabajan con modelos desarrollados en lenguajes naturales. Uno de esos modelos son los casos de uso, pero otro muy utilizado son los escenarios. ¿Y por qué se utiliza el lenguaje natural? Porque es un lenguaje que conocen todos. Pero tiene como ventajas que todas las personas que están involucradas en un equipo van a comprender lo que esté escrito en un escenario, van a comprender un vocabulario que esté en la documentación. Cuando ingrese una persona nueva puede leer esa documentación, si está actualizada, es muy posible, es muy factible que entienda. Y es muy fácil, o sea, es transparente para comunicarme con los clientes a los que yo voy a entrevistar, porque yo directamente voy a ir y le voy a preguntar este escenario que yo escribí de acuerdo a las entrevistas, o sea, si utilicé una técnica de licitación, pasé todo eso por un proceso y construí un escenario, yo puedo ir a validar con el cliente ese escenario y decirle, ¿esto está bien escrito? Porque el escenario va a tener un nombre, un objetivo, de cuál es el proceso que se está definiendo en ese escenario, y también va a tener un contexto, que el contexto puede ser una ubicación geográfica, una ubicación temporal, una precondición, en cualquier caso de uso, los recursos y los actores que están involucrados y distintos episodios. Estos episodios son como los pasos de los casos de uso y hay distintos tipos de episodios en el modelo de escenarios. Pero me describen
cómo se realiza una actividad dentro de todo el proceso del contexto del universo de discurso que yo estoy en el que yo estoy trabajando. Y generalmente lo que se hace es trabajar con un vocabulario y hacer una elicitación de cómo se trabaja actualmente. Hay otro tipo de técnicas de introspección, no me sale ahora, pero visualizar o la observación, observar el ambiente del trabajo. Yo alguna vez fui a trabajar en las plantas de Correo Argentino, cuando trabajaba para Correo Argentino, fui a la de allá de Saiza y vi, o sea, no me acuerdo si visité la planta antes de que me propusieran ir a trabajar ahí o después para conocer el lugar de trabajo. Yo empecé trabajando ya recibida en Siemens y o sea, era más prácticamente la encargada del proyecto y obviamente había un PM de arriba mío, pero todo el equipo de Correo Argentino lo que pidió es que todo el equipo se trasladara allá a la planta de Saiza. Y yo dije, de acá no salgo más. Y lo que me propuso la empresa, que es Practia, hoy en día, que incluso el gerente de Practia es el que me propuso eso, yo te necesito ahí como líder 2 o 3 años mínimos para mantener el cliente, ¿sí? Y yo dije, no me voy a... O sea, no, era en el medio de la nada, cerca del predio de la AFA. Sí, iba a crecer como QA, pero ahí tuve que tomar una decisión. Iba a ir como líder, recién comenzaba a trabajar, eran uno de mis primeros trabajos, pero yo no me quería quedar en QA, yo quería empezar a seguir avanzando. ¿Y qué hice? Tuve la suerte de tener una entrevista en Banelco. Yo no sabía lo que era Banelco, no sabía que era todo eso. Me acuerdo que me entrevistó Miguel muy tarde, yo de allá de ruta 8 y 197 me fui a Microcentro, donde estaba Banelco, tuve la entrevista y la verdad es que elegí bien, fui como analista funcional y fue mi primer trabajo como analista. Si no, hoy estaría contando otra historia, hubiera estado como líder de QA o sea, nunca hubiera quizás salido de ahí, porque quizás hubiera estado cómoda, ¿sí? Porque hubiera sido líder, hubiera trabajado, o sea, me hubieran llevado y traído, pero era mi mundo, era todo allá y yo no quería que mi mundo sea todo allá, yo quería estar, o sea, ahora obviamente que no vuelvo ni de loca a Microcentro, pero también es otra decisión que uno toma, ¿no? Pero por suerte ahora ya no hay ningún problema, ahora los trabajos son mixtos y si tienes que ir a las oficinas, por ahí es una vez a la semana. Así que, pero en esa época, hasta la pandemia nos pasaba eso, generalmente vos preguntabas el lugar donde tenías que trabajar. Así es que, ¿de qué estábamos hablando? Ingeniería de requisitos. Los episodios. Bien, gracias. Así es que nada, dependiendo del contexto, el cliente, en este caso era Correo Argentino, y yo fui a ver, estábamos hablando de la técnica de licitación-observación. Fui a ver cómo se trabajaban, cómo trabajaba. Primero fuimos a una sucursal grande que estaba en Paseo Colón y después vinimos a trabajar acá para más o menos ver cómo funcionaba. No me acuerdo para qué me llevaron ahí, pero seguramente era para algo del sistema. Así es que hay distintas técnicas de licitación y o sea, una de los modelos que se trabajan en el lenguaje natural son los escenarios, que son parecidos. Creo que ahora se está acá, en esta parte. No está. Pero bueno, no hace falta que lo sepan, pero son parecidos a los casos de uso. Habla también de lo que son los stakeholders. Acá habla bien en 1977. El término de ingeniería de requisitos o Requirement Engineering surgió formalmente publicado en enero de
1977, o sea que 10 años después de la crisis del software, la IEEE, Transaction on Software Engineering, en la primera conferencia internacional sobre este tema fue en 1993, o sea que muchos años después, y en 1995 se realizó la primera reunión del grupo de trabajo IFIP de Software Requirement Engineering. Así es que hasta 1995 no surgió la disciplina como tal. O sea, se había hablado desde el 77, pero recién, o sea, es muy nueva, pero a medida que se va avanzando en los procesos y se va avanzando en la necesidad de realizar el software para lo que necesita realmente el usuario, quizás el Agile Coach sepa de todo esto, porque para eso estudió y para eso trabajó y para eso ofrece sus servicios a una empresa, en una consultora. Es muy probable que sea ingeniero, es muy probable que haya hecho todo eso. Así es que, o sea, también iba a decir, también podemos robar, pero bueno, me grabes. Entonces también podemos ser consultores, y los consultores ganan muy bien. Yo no pude avanzar en esa faceta todavía, pero me gustaría. Así es que por ahora me gusta mucho dar clases, así que sigo lidiando con ustedes. Así que está interesante toda esta parte. Yo sí las doy porque esto no está en los libros de gente. O sea, en el capítulo de Pressman habla de actividades, sí, en las que hay que tener, hay distintas actividades, pero no deja de ser un libro de ingeniería de software, ¿sí? Somerville habla un poquito mejor de lo que es la ingeniería de software, pero por eso les traigo este apunte que está hecho por personas que son estudiosas de esta disciplina, porque es una disciplina nueva, y que presentan congresos y que están trabajando, que son dentro de acá de Sudamérica, son personas muy reconocidas en el ambiente de la ingeniería de requisitos. Y yo tengo la suerte de haber trabajado con ambas en esta universidad. Una era la jefa de cátedra anterior, que se cambió justo ahora, el mes pasado. Así es que, bueno, el proceso de ingeniería de requisitos, por eso les traigo esta parte para que vean que es como que mucho más exacto que el libro de Pressman, y está bueno sacarlo. Se puede estudiar igualmente el libro de Pressman, ¿sí? Mientras sepan la diferencia que hay entre un requisito, un requerimiento, que se trabaja, que es todo un proceso en el que se trabaja a partir de objetivos, del contexto, ¿sí? De los requerimientos, para obtener los requisitos del software, y que hay un proceso específico, ¿sí? Dentro de la ingeniería de software para obtener los requisitos, que está en este cuadrito que está acá, que no sé si ustedes lo tienen en color, que habla de 4 actividades, ¿sí? Una es la licitación, otra es el modelado, otra es el análisis y otra es la gestión. Y esto más o menos se los había comentado anteriormente, ¿sí? La licitación, licitar quiere decir obtener información. Para licitar se siguen 3 pasos específicos, que son identificar las fuentes de información, manuales, procesos actuales que esté utilizando la empresa, que si ya tienen un software funcionando, cómo es ese proceso. Proceso no solamente de desarrollo de software, proceso hablamos a cómo manipulan los objetos, cómo manipulan las planillas, cómo manipulan la información, ¿sí? Puede ser una persona, pueden ser manuales, pueden ser leyes. La recolección de hechos, que es aplicar esa técnica de licitación para obtener la información. Puede ser un estudio de mercado. Si yo estoy lanzando un producto nuevo y estoy haciendo algo que se llama design thinking, para, qué sé yo, que esta cantimplora tenga
para que esta botellita tenga un chip acá que me mida la temperatura y que me vaya diciendo se te está bajando la temperatura y ya no funciona, ya el agua que tenés acá adentro no, y que esto tenga un sensor, sí, con un chip que esté conectado a mi celular. Dentro de poco va a haber todo este tipo de cosas. Si ya hay ropa, hay carritos de autos que me dicen si el bebé está durmiendo, si no está durmiendo. Ya la hay, de hecho. Xiaomi tiene productos así. ¿Para el bebé? No, con... ¿para la botellita? Sí. Me imaginé. Pero tenés que comprar la botellita con el chip y con el software, como la valija. Tiene que estar todo dentro del mismo ecosistema de Xiaomi. O sea, vos tenés que tener la Smartband de Xiaomi, la botella de Xiaomi. No sabía que había botella. Pero sí sé que está la valija inteligente, la valija inteligente es un desarrollo, creo que es un desarrollo argentino. Y no, obviamente, si están los electrodomésticos, no sabía que había esto, pero bueno, sí hay documentación y experiencias de equipos de design thinking que hayan hecho esto. Pero sí hay ropa, sí, que se llama ropa wearable. Y lo de los bebés sabía, los del carrito de supermercado también sabía, así es que, bueno. Pero para esto, para ver si era si esto era viable o no viable es si se puede, pero ¿en qué mercado lo vas a vender? Acá en Latinoamérica no. Pero bueno, la ropa térmica también es utilizada, no sé si acá, pero que te cambia de color y que no, ya hace muchos años, muchos años, yo le hablo más de 5, 6 años. Yo en el 2013 todavía escribía para la revista, así que hablo del 2013. ¿Cuántos años pasamos ya? Casi 20, 10. 9 años. 9. Bien. Las medias de Messi, todos tienen sensores. Las medias de Messi, los botines tienen sensores para ver el rendimiento del jugador. ¿Sabían eso, no? ¿No es por radares? Una especie de radar. No, son sensores. Son sensores y vos tenés que tener también en la cancha todo eso. Yo creo que sí existe. Hay un software HANA, es una base de datos, o HANA, no me acuerdo si es de SAP o no sé de qué empresa. Pues yo trabajé en algún momento escribía, me gustaba, y escribía artículos para Cisco, para HP, para empresas grandes que lanzaban estos productos. Yo no sé si hoy en día lo están usando, yo creo que sí, pero había la ropa de los jugadores de fútbol de Europa tiene toda esta tecnología. Bien, el modelado. La actividad del modelado tiene la representación, que los modelos, como les comenté recién, eran modelos que están escritos en lenguaje natural. La organización de todos esos casos de uso o de todos esos escenarios que se construyen, y el almacenamiento tiene que ver con dónde voy a guardar toda esa información. Bien, el análisis. Vieron que el análisis es parte de la ingeniería de requisitos. Entonces, hace muchos años, antes del 77, cuando todavía no existía el término ingeniería de requisitos, se hablaba de análisis nada más, pero después de lo que les leí recién, surge el término o una nueva disciplina, que es la ingeniería de requisitos, y hoy en día cualquier persona que hable de un modelo de proceso en cascada tiene que hablar de la primera etapa como la primera etapa de la ingeniería de requisitos, que es la ingeniería de requisitos. En el análisis se hace verificación del modelo. Durante la verificación se verifica que el modelo esté bien construido. A ver, una actividad de la verificación puede ser que, por ejemplo,
un episodio o parte, un ítem del caso de uso diga lo que me dijo el cliente, por ejemplo? ¿Es parte de una verificación o eso qué es? ¿Cómo puedes repetir? No, se van a confundir. Existen dos cosas. Una que es verificación, que es verificar si el modelo está bien construido, y otra que es validación. Y hay distintas técnicas para cada uno. La verificación es, o sea, seguramente lo hayan leído o estudiado como que la verificación es interna y la validación es externa. En realidad lo que se verifica es que el modelo esté bien construido. Yo, por ejemplo, tengo una sintaxis específica del modelo de casos de uso y tengo que respetar esa sintaxis. Entonces verifico que el modelo esté bien construido. Ustedes dentro de sus trabajos, cuando hacen código, ¿no tienen un estándar de cómo escriben el código? Bueno, cuando eso va, cuando yo hago un PR, cuando yo hago un PR para que otra persona observe ese pedazo de código, tienen algunos comentarios, entonces no pasó la verificación. Eso es una técnica de verificación. ¿Por qué? Porque ustedes dentro de su organización tienen estándares para construir el software, para hacer funcionalidades o para escribir el código. Entonces, eso es verificar. Validar es lo que hace después el tester, que esa función que ustedes hicieron o esa funcionalidad que ustedes desarrollaron hace realmente lo que tiene que hacer con respecto al negocio. Les hago ese ejemplo como para que ustedes se den cuenta de qué estamos hablando. Si yo escribo un modelo o un caso de uso, cuando yo verifico un caso de uso no voy a verificar el contenido, voy a verificar que tenga un título, un objetivo, una precondición, que tenga un actor, que haya pasos, si tiene excepciones o no tiene excepciones, ver cómo se escriben esas excepciones o ver cómo se escriben los pasos alternativos. Dependiendo de cómo sea el modelo que se construye en cada una de las organizaciones de ustedes, porque las plantillas para describir casos de uso son variadas. Entonces, cuando verifico que esté bien escrito el modelo. El código también tiene una sintaxis determinada, o sea, una estructura determinada. Entonces se verifica de forma interna y hay distintas técnicas de verificación. Una de ellas es la inspección, otra es un checklist, otra técnica puede ser un checklist. Y la validación se realiza directamente con el usuario, por eso la validación de estos modelos escritos en lenguaje natural es ¿cómo se dice? Es una de las ventajas de utilizar estos modelos en lenguaje natural, que puedo validar con el cliente y el cliente me va a entender. La otra actividad que se realiza en el análisis es la negociación. Entonces yo ahí voy a negociar, yo relevo, ¿qué es lo que, o sea, todo esto resumido es lo que yo hice con PO el otro día, que relevé, verifiqué, todavía no representé ni organicé porque lo único que me pasaron es un JSON y varios servicios en los que yo me di cuenta de que tenía que consumirlos para hacer esta funcionalidad que me pasó la PO con la que yo trabajo. Entonces acá está la parte de negociación. Entonces yo le dije, mira que vos necesitas hacer todo esto. ¿Es viable? ¿No es viable? Entonces negociamos, no lo cerramos. O negociamos negociamos que otro equipo nos provea de otros servicios que tenga todo junto. ¿Sí? Y que yo no tenga que consumir algo. No se va a hacer porque no lo hacen. Bien, ¿y cómo gestión? Y la gestión, siempre cualquier actividad de gestión son como las actividades sombrillas que ya hablamos en RUP, ¿sí? Son actividades que son transversales y se gestionan los cambios o la evolución de los requisitos. Entonces, se identifican cambios, se pueden llegar a identificar cambios, por ejemplo, que se necesite modificar algo porque funciona muy mal en producción. O
porque el mismo cliente porque el mismo cliente cambió ese requerimiento o porque se necesitó, como yo les comenté anteriormente, que había en personal había un middleware, que después ese middleware se migró porque todos los clientes ya estaban migrados en el software de Salesforce, que estaba todo unificado. Entonces ahí hay un cambio de alcance en el que directamente vas a trabajar con el microservicio. Tiene el mismo nombre porque era un estándar TMF, pero directamente voy a impactar contra Salesforce en vez de ir contra el microservicio que está en el middleware, ¿sí? El que se construyó para salir del paso. Entonces se analizan los cambios que se van a necesitar para ese software y directamente se realizan. Y todo eso se tiene que planificar, se tiene que medir, se tienen que tomar métricas para tomar decisiones, saber cuándo es mejor realizar ese cambio. Entonces, la ingeniería de requisitos dentro de la ingeniería de software tiene 4 actividades que son la licitación, el modelado, el análisis y la gestión, y cada una de estas actividades tiene distintas subactividades. La licitación, primero, hay muchas técnicas de licitación, escapa a lo que es esta materia, no lo vamos a ver, pero sepan que hay muchas técnicas de licitación. Las más utilizadas son el cuestionario, la introspección, la observación, la encuesta. Hay distintos tipos de encuestas, abiertas, cerradas. Hay distintos tipos de preguntas que se pueden realizar en una entrevista. Puedo decirle, hábleme de tal cosa, o puedo decirle, en esta tal cosa que usted me habló. Hay cuántos estados, por ejemplo, si me habla de un objeto que ustedes se dan cuenta de que va a ser un estado dentro de lo que me está hablando, entonces yo le voy a preguntar, bueno, este cheque, ¿por qué estado tiene que pasar? ¿Cómo se emite ese cheque? ¿Quién me trae el cheque? ¿Cómo ingresa a la caja el cheque? ¿Sí? Así es que este cuadrito que está en la tabla número 2 es importante que lo sepan, y las actividades que están adentro también. Y después está explicado todo lo que yo les dije recién de este cuadrito, está explicado en lo que sigue, y ahí se terminan las actividades de la ingeniería de requisitos según este apunte, que también están las licitaciones, modelado y demás, que están también en el libro de Pressman. Profe, ¿se va a hacer para desarrollar? Todo Sí. para desarrollar. Es el 31, ¿no? De Sí. mayo. Puedes tener, o sea, a mí no me gusta tomar multiplicación porque es muy engañoso. Sí, por eso. Tenés que conocer mucho, pero también van a tener preguntas en las que en la misma hoja van a tener un bloque y no van a poder sanatear eso. O sea, por ejemplo, hay veces que yo te digo, yo no pregunto, defina tal cosa, ¿entendés? O te digo verdadero o falso y explique, y tenés que explicar. Generalmente es lo que yo doy acá, y aparte, si se dan cuenta, yo repito mucho lo que me interesa que ustedes aprendan. ¿Por qué? Porque esto es una primera materia de una licenciatura que se llama Ingeniería del Software, y de acá parte todo el resto. Cuando veamos calidad con otra profesora, después van a ver más cosas de calidad. En gestión de proyectos yo no voy a tocar más que el trabajo práctico que les mandé, pero sepan que hay que gestionar, o sea, todo lo que estamos aprendiendo acá de cómo se construye el software, porque a mí lo que me interesa es eso, porque para eso es la materia de ingeniería de software. Entonces vamos viendo todas las etapas, ¿sí? Parte de mi materia también es gestión de proyectos, pero ya tienen otra materia. Gestión métrica, ya tienen otra materia que van a ver métricas, ¿sí? Entonces me interesa más que ahondemos en estas partes, que después la van a tener en otras materias. Y la parte de que dice puntos claves, involucrar al cliente y a los usuarios en el proceso, eso es fundamental. ¿Por qué? Porque del cliente yo voy a obtener qué es realmente lo que él necesita. ¿Puntos clave del cliente?
Puntos clave en el proceso de obtención de requisitos. Está en el apunte igual, ¿eh? Uno es involucrar al cliente y a los usuarios dentro del proceso de la construcción de los requisitos. ¿Cuándo los voy a involucrar? Cuando voy a validar con ellos los escenarios o el modelo que construyen. Asegurar la calidad de los requisitos. Considerar la evolución de ellos, o sea, yo también tengo que tener en cuenta o tengo que darme cuenta en esta etapa de que ese requisito puede cambiar. Lo tengo que inferir o lo tengo que especificar de tal manera que el diseño lo pueda obtener así, como para que el diseño, en vez de hacerme ¿cómo se dice? Un atributo de una clase, lo haga por ahí en otra clase separada. ¿Sí? Considerar aspectos sociales, organizacionales, políticos, legales del ambiente. Eso es sumamente importante, porque si yo estoy trabajando en un banco, o por ejemplo acá en Argentina, tengo que tener en cuenta todas las, o sea, obviamente que la parte de cambio de dólar o de cambio de moneda lo voy a hacer aparte, porque en este país se permite o no se permite cambiar dólares de un día para el otro. Y procurar la completitud de los requisitos. Estos son los 5 puntos fundamentales que son importantes, sí. Y más que nada involucrar al usuario, asegurar la calidad, considerar los aspectos sociales, sí, obviamente. Leo que los requisitos son cambiantes y que toda la especificación que se obtenga de todo este proceso sea completa. ¿Alguna duda? ¿Cómo se gestionan los requisitos en los distintos modelos de proceso de desarrollo? En el modelo en cascada hay una fase específica, que es la primera, en la que se hace todo este proceso, y una vez que se tienen los requisitos, se especifican, después se pasa a la siguiente etapa. En un modelo iterativo e incremental, cuando yo había hecho el gráfico, la clase que lo di, dije que primero se hace una ingeniería de requisitos, ¿sí? Para después de poder dividir en los distintos incrementos los requisitos que yo había construido. Entonces primero se realiza una ingeniería de requisitos para saber qué es lo que voy a construir primero en un iterativo, y en un incremental, o al revés, en un incremental y en un iterativo, en ver qué requisitos voy a obtener, o sea, qué requisitos voy a desarrollar en cada uno de los incrementos. En el modelo en espiral, en la primera espira, en la segunda espira, yo tengo una especificación del requisito. En la primera tengo una primera aproximación de los requisitos, y en la segunda, en la parte donde se hace el desarrollo de software, tengo una especificación de requisitos. Y así cada 4 espiras. Cada 4 espiras hago una especificación de requisitos. En un modelo de prototipo no hay una especificación de requisitos. Se empieza a construir con el cliente al lado. En un modelo Agile, ya dijimos la forma, ¿sí? Pero no dijimos cómo se obtienen esos requisitos. El proyecto, cuando nace, se hace todo el backlog del producto. Todo el backlog del producto se construye al principio con algo que se llama mapa de historias de usuario. Entonces, cuando yo construyo un proyecto de cero, es muy factible que me pidan realizar un mapa de historias de usuario, que no es más ni menos que obtener los objetivos del software que se voy a construir, las actividades que se van a realizar para obtener esos requisitos, para obtener esos objetivos, y después todas las historias de usuario a grandes rasgos, escritas en cómo quiero para, ¿sí?, de todo el proyecto. Este mapa de historias de usuario, generalmente en grandes organizaciones, se hace por semestre, que son las planning escaladas que yo les comenté, en las que participan todos los equipos, y algo fundamental que se hace es evalúan los riesgos y se evalúan las dependencias, para saber si son viables o no son viables, y medir o estimar el tamaño de las funcionalidades. Entonces se miden o
se mide el tamaño de las funcionalidades en medium, large o small de acuerdo a las dependencias y cuán grande sea la funcionalidad, a grandes rasgos. Una pregunta. Ahí todo eso sería ya YAL o previo a YAL, porque ahí todavía no transcurre, digamos, el YAL. Sí. Si vos estás en un proyecto que ya está funcionando, cada 6 meses se evalúan los objetivos, ¿sí?, que vos vas a tener, y tenés este tipo de reuniones en las que haces este mapa de historias de usuarios a gran escala y ya midiendo y previendo todo esto. ¿Qué beneficio tiene? Que vas a tener varios equipos involucrados, y varios equipos involucrados te van a decir si están prestando atención, ¿no? Pero se hace. Te van a decir o te van a alertar si hay alguna dependencia o no. ¿Sí? Entonces, si es de cero también se hace. Te va a tener más... Claro, sobre todo de cero es un poco más fácil porque anticipás al club, o sea, es el puntapié inicial. Es más fácil, pero vas a tener más incertidumbre porque todavía no vas a estar construyendo. Sí. Pero cada X cantidad de tiempo se hace todo esto. En la organización donde yo estoy trabajando y en mi equipo se hace cada 3 meses. Se hace por Q. Yo lo veo medio como que raro, pero bueno, ya es el segundo año del proyecto y se podría hacer, se podría medir y manejar mejor a cada 6 meses, pero bueno, no lo hace. El tema es que seguís obteniendo, a medida que vas transcurriendo el cubo, vas teniendo requerimientos nuevos constantemente. No, los requerimientos nuevos, o sea, los requerimientos no, precisamente se hacen estas cosas para evitar los requerimientos que entran por la ventana. La cultura Spotify también pide eso, o sea, se hace para, o cuando se plantea, pero para eso tenés que tener como la calidad, tiene que estar bajado desde arriba todo eso. Entonces, vos tenés que poner un tope a todos esos requerimientos que se te van pidiendo y que entran por la ventana. Generalmente no, o sea, a medida que se fue transcurriendo mi experiencia en las distintas empresas, cada vez menos se trabaja así, pero hay que poner un tono. Y cuanto más maduro esté la metodología también. Sí, ahora por ejemplo surgió esto del cambio de marca que se lanzó ayer, hoy salió a producción, y bueno, nada, es algo que que ya se venía trabajando desde el año pasado. Así que era sabido, llevó un poquito más de tiempo, pero tampoco es gran cosa. Pero bueno, cada vez menos entran requisitos cuando vos estás organizado de esta manera, en el que ya tenés a alguien que te filtra todo y que ya va trabajando con lo que se necesita dentro de 3 meses. Entonces, ellos ya te bajaron los requisitos, los objetivos, los requerimientos o los objetivos del Q, y vos tenés que trabajar en las historias de usuario que vas a trabajar ahí. Ese es el trabajo del PO. Ver qué funcionalidad o qué cosa va a mejorar el funcionamiento de tu... Entonces tirar ideas y cosas así, van viendo por dónde están, y están también... Yo creo, esto es algo mío, pero creo que, por ejemplo, entre la mesa 1 y 2 de mi trabajo, mi PO es mucho más hábil que el PO de la otra mesa, porque tira más cosas que van a servir al negocio. Entonces es mucho más despierto, más ágil. Ahí es el problema, cuando te toca un PO que no funciona. Claro, cuando te toca un PO que no funciona y que tenés que hacer cosas que por ahí son medio desgastantes para el equipo, y también eso hace que... pues yo me reuní antes de las cosas con él, porque yo iba a trabajar también en la segunda mesa, y me dice, no, pero si los objetivos ni siquiera están. Pero sé que él no tenía los objetivos claros, porque Florencia sí. ¿Entendés? Bueno, y entonces, nada. Me parece que es cosa del destino y suerte, de que yo que haya quedado acá, haya quedado con más tiempo como para dedicarle a mi maestría. Bueno, ahora yo los lunes y los martes estoy con 2 materias. Hoy, por ejemplo, no, me voy de acá y no tengo que hacer nada porque los chicos están rindiendo examen, pero generalmente voy y me sumo a la otra clase, pero es solamente por este cuatrimestre, porque primero tengo ingeniería de software, porque me comprometí, porque me dieron un nombramiento, un mejor nombramiento,
y porque entonces justo coincidió con que la jefa de cátedra de la otra materia también se fue y vino una nueva, nada. Así que, pero por suerte va fluyendo. Así que también me vino bien no estar en la otra mesa, ¿entendés? Entonces, hoy le mandé el CV a la chica esta que me tiró del banco macro, pero después empecé a hacer cuentas y la verdad que no sé si me va a sumar mucho. Prefiero que me paguen la maestría. No sé. Yo tengo una maestría hecha, pero no tengo la tesis. Estuve por ahí, me tengo que comunicar con la gente de acá para ver cómo te toca. Hay que iniciar. Y sí, pero tengo la suerte de tener 2 trabajos y buenos, y entonces digo, bueno, pero la inflación también te come, entonces hay que ver qué es lo que toma cada uno y cómo se siente a gusto, porque yo te entiendo totalmente. Hubo un día en el que, estando acá en este proyecto, yo no estoy avanzando, veo como que no estoy avanzando, y después ves las otras cosas, y yo me fui frustrado muchas veces. No porque esté haciendo las cosas mal, sino porque yo fui mucho mejor capacitada para hacer más cosas. Entonces hay que ver, ¿viste? No voy a volver a Telecom. Si vuelvo como peor, como otro, pero ya no voy a tener el mismo rol. Voy a tener otro rol en el que por ahí van a depender de mí, va a depender de mi presupuesto, y por ahí eso con la universidad es medio complicado. Por ahí el segundo cuatrimestre sí que tengo una materia. ¿Entendés? Porque también, o sea, ¿quiero tener gente a cargo? Ahora no, lo tuve. En su momento tuve gente a cargo. Es muy complicado tener gente a cargo. Si tengo la suerte que me toca el equipo que tengo ahora, sí, yo lo elijo, pero yo no sé quién es el cargo. ¿Entendés? Porque el equipo de ahora funciona solo. Y van rotando a veces algunos chicos y siguen funcionando igual. Pero es difícil encontrar este tipo de gente. Me ha pasado estar en equipos que eran muy desgastantes. Tenés que estar y la cara la tenés que dar vos. En las empresas estas chiquitas, en otras empresas, solo solitos pisan el paso, solitos se van decantando. Pero bueno, no siempre pasa eso. No siempre tenés la posibilidad de elegir tu equipo, no siempre tenés la posibilidad de... cuando recién empezás, sí, querés ser líder, querés hacer esto, querés tener todo y eso. Después decís, cuando... ¿Por qué no me quedé donde está? No,